Nunca olvidaré el momento en que vi gusanos salir de la nariz de mi esposo mientras dormía, pero lo más aterrador fue descubrir que no estaban ahí por una enfermedad, sino por algo que alguien había enterrado dentro de mi propia casa. Mi esposo y yo ya teníamos más de 25 años de casados. Éramos una familia pequeña y sencilla. Solo tuvimos un hijo, que en ese entonces tenía 23 años y todavía estudiaba en la universidad. Siempre fue un muchacho tranquilo, responsable y muy dedicado a sus estudios. Cuando recién nos casamos, decidimos abrir un negocio para salir adelante. Vendíamos material para la construcción, cal, piedra, cemento, arena, todo lo que necesitaban los albañiles para construir una casa. El negocio estaba cerca de nuestra vivienda, así que prácticamente pasábamos todo el día ahí. Con el paso del tiempo, el negocio comenzó a crecer. Llegaron más clientes, aumentaron las ventas y ya no nos dábamos abasto. Contratamos personal, compramos más camionetas para llevar el material a domicilio y poco a poco aquel pequeño negocio se convirtió en una empresa grande y estable. Cuando ya tuvimos suficiente personal, mi esposo y yo hicimos un acuerdo. Él se encargaría del negocio y yo me dedicaría al hogar y atender a nuestro hijo. Así, todo marchaba bien en nuestra vida, en el matrimonio y en la empresa. El bienestar de nuestra familia dependía completamente de ese negocio. Llevábamos un estilo de vida tranquilo y éramos muy afortunados. Nos iba bien y teníamos una vida cómoda. Así pasaron un par de años, hasta que un día llegó una joven llamada Samantha en busca de trabajo a la empresa. Mi esposo la recibió y ella se ofreció como secretaria, a pesar de que ya teníamos una. Aún así, él decidió contratarla y a la secretaria anterior le dio otro puesto para no despedirla. Con el tiempo, la antigua secretaria me comentó algo que me llamó la atención. Mi esposo siempre había sido un patrón estricto, exigente y de carácter difícil. Pero desde que Samantha llegó, se volvió otra persona. Llegaba más temprano, saludaba a todos, daba permisos y hasta regalaba bonos. Eso me sorprendió, porque en casa él seguía siendo serio y de mal humor. Yo lo conocía bien y sentía que algo no estaba bien. Poco después comenzó a no llegar a dormir a casa. Siempre tenía pretextos, que había mucho trabajo, inventarios o pedidos urgentes. Cuando llamaba a la empresa, Samantha era quien contestaba y nunca me dejaba hablar con él. Empecé a ir sin avisar y siempre encontraba a Samantha sentada junto a la puerta de la oficina de mi esposo. Además, comenzó a vestirse de una manera que no era adecuada para el tipo de negocio que teníamos. Pero yo no decía nada porque ese era el acuerdo con mi esposo. Un día, sin previo aviso, mi esposo me dijo que ya no me amaba y que quería separarse. Yo le pedí que reflexionara por todos los años juntos, pero no quiso. Me abandonó a mí y a nuestro hijo y se fue a vivir con Samantha. Desde entonces dejó de interesarse por el negocio. Ya no hacía pedidos, el material comenzó a escasear y las ventas cayeron. De pronto se fue de vacaciones con Samantha y no regresó. Pasaron 5 meses sin saber nada de él. Durante ese tiempo, usé mis ahorros para pagarle a los empleados. Empeñé mis joyas. Incluso hipotequé mi casa para levantar nuevamente el negocio. Con la ayuda de un empleado de confianza, poco a poco logré que la empresa volviera a funcionar. Después de 7 meses, un día mi esposo apareció de repente en el trabajo. Apenas lo reconocí. Había envejecido mucho
Estaba sucio, descuidado y despedía un olor muy fuerte. Parecía una persona en situación de calle. A pesar de todo el daño que nos había hecho, decidí ayudarlo. No para volver con él, sino para que estuviera bien. Le permití regresar a la casa. Se bañó, cenó y durmió en el cuarto de visitas. Con los días, su salud empeoró. Se le caía el cabello, le salieron lesiones en la piel y sufría fuertes dolores de cabeza. Fuimos con varios médicos, pero nadie encontraba la causa. Yo estaba desesperada. Una noche, mientras dormía, noté que de su nariz salían pequeños gusanos. También vi otros debajo de su almohada y en su cuello. Cuando miré esto, salí aterrada y llamé a la antigua secretaria. Cuando ella llegó y vio aquello, me dijo que probablemente Samantha le había hecho brujería o un amarre. Al principio no quería creerlo, pero al ver el estado de mi esposo acepté que algo no estaba bien. Al día siguiente me llevó con una vidente. El lugar era una choza humilde, llena de hierbas, veladoras, inciensos. En su altar había una figura de la Santa Muerte vestida de novia y otras imágenes más pequeñas. Sin preguntarme nada, la mujer leyó las cartas y me dijo que mi esposo estaba bajo un amarre muy poderoso hecho por una mujer joven. Describió todo lo que había pasado como si lo hubiera vivido. Me pidió una prenda y una foto de mi esposo, y al revisarlas me dijo que había un objeto que Samantha le había regalado y que estaba dentro de mi casa. Regresé y le pregunté a mi esposo. Me dijo que Samantha le había regalado una maceta con una planta, con figuras extrañas y piedras en forma de calaveras, que estaba en el jardín. Llevé la maceta con la vidente, la rompió y adentro apareció una foto de mi esposo y un sapo en estado de putrefacción. Salieron los mismos gusanos y un olor insoportable. La mujer quemó todo en un círculo de fuego mientras rezaba en voz baja. Cuando terminó, me dijo que el maleficio estaba demasiado avanzado y que lo único que podía hacer para liberar el espíritu de mi esposo, me advirtió que él no vería la luz del nuevo día y que me preparara para lo peor. Regresé a casa y esa tarde estuve junto a mi esposo. Él sabía que ya no tenía mucho tiempo. Primero se despidió de nuestro hijo y después de mí. Nos pidió perdón por habernos abandonado y nosotros lo perdonamos. Cerca de la medianoche, mi esposo falleció. Mi hijo y yo quedamos destrozados. Antes de morir, me pidió que su cuerpo fuera cremado para que esos gusanos que habían devorado su carne también se quemaran en el fuego eterno. Y así lo hicimos. Cumplimos con su última voluntad. Y sus restos fueron reducidos a cenizas. Después de todo lo que pasó, entendí que no todo el mal llega con gritos o amenazas. A veces llega sonriendo, pidiendo trabajo, ofreciendo amor. Y cuando te das cuenta, ya se ha llevado todo. Esta historia no la cuento para dar miedo, sino como advertencia, porque hay decisiones que se pagan muy caro y hay errores que, aunque después de la muerte, siguen dejando cicatrices.